Lo tengo yo. Hola. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por venir a esta charla. Esta es mi primera vez en Nerdearla, estoy súper contenta, emocionada. Y bueno, yo soy Pamela, les vengo a contar un poquito de qué hace un Technical Game Designer, pero también un poco de el contexto de cómo funciona la industria para los que no conozcan mucho, basado un poquito en la experiencia que yo he tenido trabajando en esta desde más o menos 2018. Entonces, para partir, les voy a contar quién soy yo. Luego vamos a hablar de los roles de la industria de videojuegos, por qué existen diferencias entre el diseño, el technical, por qué es importante este rol o por qué es distinto o especial. Y luego vamos a entrar un poquito en el detalle de qué es el Technical Game Designer, qué es lo que hace, cómo puede aportar a una empresa de videojuegos y cómo quizás también es una noción que no necesariamente tiene que ser solo para videojuegos, sino que es un poquito de mezclar algunas visiones distintas tanto en el software como en la parte creativa. Bueno, ¿quién soy yo? Como contaba Rocío, yo soy una ingeniera civil informática, 100% del área técnica, estudié en la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso y trabajé harto tiempo en eso, en software, haciendo programas para empresas, cosas bastante como corporativas, pero mi pasión siempre fue hacer videojuegos. De hecho, entré a estudiar eso porque en el tiempo, en mis años, cuando yo entré a estudiar, no existían carreras dedicadas a videojuegos como existen hoy en día. Era como irse al lado programación o al lado arte. Y como a mí ya me gustaban las ciencias, las matemáticas, me fui por el lado informático. Pero bueno, ahí las cosas, la vida pasa y uno se va a otros trabajos y estuve trabajando harto tiempo en software, pero eso me dio como una visión como súper amplia de todo lo que implica hacer un producto de software, que no es solamente programar. Tiene un montón de etapas previas y un montón de etapas posteriores. Luego, en 2018, ya me decidí a seguir mi sueño y dejarme de tonteras, porque, como quien dice, y gracias a un fondo de Corfo pude fundar mi empresa, un pequeño estudio de juegos independientes que se llama RainCap Games y con el cual lanzamos un juego el año pasado y ahora estamos trabajando en uno nuevo. Ahí mi rol fue muy amplio, desde el líder y la parte de negocio hasta la parte creativa y también, por supuesto, la programación y todo el área técnica. Y luego, en 2022, entré a estudiar en Octeto Studios, que es un estudio bastante antiguo en la industria, con harta experiencia, lleva hartos años haciendo diferentes cosas, juegos originales, juegos para otros clientes, de marketing, de todo tipo. Y ellos ahora estamos trabajando en un JRPG, un RPG de estilo japonés, que es un gran desafío, un juego gigante. Y ahí es súper importante esa experiencia en mi carrera, porque ahí es donde empecé a descubrir que existía este rol de Technical Game Designer y por qué me caía como anillo al dedo, como quien dice. Bueno, adicionalmente yo soy docente en INACAP y también soy embajadora de una organización internacional que se llama Women in Games, porque también esa es parte de mis intereses de fomentar un poco la participación de las mujeres en tecnología y en los juegos específicamente. Eso como un poquito de contexto para que entiendan de dónde viene toda esta noción. Bueno, y ahora los roles en la industria. La industria de videojuegos es muy amplia, súper multidisciplinaria y es uno de los grandes desafíos. No solo es programar, no solo es crear, sino que es la conjunción de ambas cosas y ahí está el gran problema muchas veces y la gran belleza que se genera de la sinergia entre una persona 100% técnica con otra persona 100% creativa, generando algo en conjunto. Estos son algunos de los roles como de las áreas principales de una empresa de videojuegos o que uno puede aspirar si dice voy a trabajar en videojuegos. Obviamente hay muchos más y obviamente cada uno de ellos está súper especializado también. Dependiendo del tamaño del estudio, se hace más o menos especialización. En estudios pequeños como el mío yo tomaba como casi todos de estos, pero la idea obviamente es cada vez ir especializando más a medida que uno va teniendo más financiamiento y etcétera. Está primero el Game Designer, que, como decía Rocío, como considera su nombre, es el que diseña. Pero no solo diseña el juego así, no es el idea guy, no es el que trae la idea y listo, hagan esto por mí. Sino que diseña hartas cosas y pone harto las manos en la masa en el sentido de lograr un buen balance, de generar una buena experiencia para el usuario, ahí está metido harto UX,
combate, cómo se va a mover el personaje, qué misiones va a tener, etc. Y todo eso con el fin de lograr una experiencia entretenida. Luego está arte, que es el rol como más 100% creativo, uno diría, porque es en los que se imaginan los nuevos mundos desde el punto de vista visual, la iluminación, todo eso. Eso se entiende por sí mismo. Tiene especializaciones muy variadas como concept, dirección de arte, que ya son los que gestionan a los artistas, animación, los que modelan el 3D, y son bien diversos entre ellos mismos, pero todos comparten esta visión como súper artística y más volada, si uno lo quiere decir así. Luego está la narrativa, que son los que escriben cuando el juego lo amerita, escriben el guión, qué van a decir los personajes, cuál es la historia, el plot twist que nos tiene ahí emocionados al final del juego. Calidad, un rol súper importante. En la industria se debate harto si los QA son o no desarrolladores. Son, por supuesto, muy importantes en el proceso y son los que se aseguran de que el juego no se te rompa en la cara cuando lo abre el jugador final. Y luego está ingeniería, programación, tiene diferentes nombres. A mí me gusta más llamarlo ingeniería por mi trasfondo de ingeniería. Muchos hablan de programación solamente, son diferentes roles, pero el punto es que son los técnicos, los que meten el código, los que tienen la cabeza más cuadrada, por decirlo así. Y bajo esa misma premisa de que son los cuadraditos que no se meten en la parte creativa, que son como los que están ahí en su rincón haciendo la parte más técnica, muchas veces se considera que estos roles son como opuestos. Con arte, con diseño, como que tuviéramos un espectro de creatividad y no creatividad, y los diseñadores, los artistas están como a un extremo y los ingenieros o los programadores al otro. Pero ¿es realmente tan así como opuesto? Es debatible, porque, bueno, si uno es ingeniero o programador, los que aquí sean programadores saben que hay mucha creatividad involucrada también en programar. El hacer un algoritmo elegante, bonito, que funcione de la mejor manera, requiere mucha creatividad también. Pero no solo eso, incluso en el tema de videojuegos, no solo los diseñadores o no solo los artistas tienen visión creativa. Los ingenieros han jugado juegos en su vida, tienen una opinión de cómo debería funcionar el juego y son también parte del equipo y tienen que también sentirse apasionados e involucrados en cómo se va a desarrollar el juego que están haciendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se considera que son opuestos? Muchas veces el motivo es esto que ejemplifiqué con esta imagen. Piensan cosas creativas, pero en diferentes lenguajes o en diferentes dimensiones. Entonces, la gente creativa, como lo que se dice creativa de verdad, los que son así como los más artistas, ven la vida muy diferente, como a través de otros lentes, que los ingenieros. Pero todos tenemos creatividad y todos tenemos una visión del mundo creativo. Entonces, esta diferenciación lo que genera es problemas de comunicación. El creativo diseñador explica como en lenguaje más o menos abstracto qué es lo que quiere hacer. Y el ingeniero necesita requerimientos fijos, requerimientos más duros. Entonces, ¿cómo logramos esa conjunción? En la ingeniería de software existen los roles en donde hay alguien que levanta los requerimientos, los baja y los traspasa a los programadores. Pero en diseño o en videojuegos no es tan común. Entonces, ahí es donde nace el rol de Technical Game Designer. ¿Y qué es lo que es realmente un Technical Game Designer? En la industria chilena, sobre todo, o las industrias más pequeñitas, que estamos más jóvenes, que las empresas no son tan grandes y tan especializadas, no es tan común escuchar este rol. E incluso en la industria global tiene como diferentes definiciones. Tú vas a Rockstar y el Technical Game Designer es un tipo de rol, tiene un tipo de responsabilidades, y vas a Blizzard y existe otro nombre, quizás incluso, ni siquiera se llama Technical Game Designer, pero hace más o menos lo mismo. Pero en el fondo lo que se busca es eso, un puente entre el área técnica y el área de diseño. ¿Cómo lograr que esas dos áreas conversen? Dependiendo del tipo de equipo, hay lugares donde los diseñadores van a tener más lenguaje técnico o menos. Entonces la idea es que este rol sea como un catalizador de comunicación entre todas las áreas, incluso arte, porque arte también tiene una parte técnica y ahí está el technical artist. Entonces, podemos hablar con todos los colaboradores dentro del equipo, conocemos bien los sistemas del juego a nivel técnico, pero también la visión de diseño, como qué es lo que queremos como a modo de experiencia. Y a lo mejor hay programadores que no les interesa realmente saber eso, no les interesa meterse en la parte creativa y eso está súper.
pero necesitamos a alguien que así le interese para poder lograr esa comunicación con el diseñador y que cuando el diseñador hable no se escuche solo guau, 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 y se escuche algo realmente que después se puede programar. Entonces, en el fondo es un apoyo multidisciplinario a todo el equipo, porque tiene una visión bien general, quizás no muy profunda de cada cosa, pero bien general. Entonces es alguien que mucho abarca, poco aprieta. No necesariamente. Puede estar más tirado al área técnica y tener mucho conocimiento del área técnica y entender el diseño, o al revés, puede ser un diseñador que se ha metido a programar y entiende más o menos las dos cosas. Pero no significa que poco apriete, sino que puede ver la visión general, tiene la capacidad de meterse cuando es necesario y está ayudando a los demás. Entonces aquí vemos más o menos como, si lo viéramos en este tipo de diagrama, comparte tareas con las dos áreas. Una de las principales tareas en el área de diseño es integrar el contenido, usar los sistemas que ya están y hacer herramientas para mejorar la experiencia de trabajo de los diseñadores, de los artistas, de todo el resto del equipo. A veces el technical game designer puede estar sentado al lado del artista y ve que el artista hace 20 clics para hacer una tarea. Oye, te voy a hacer una herramienta para que tengas que hacer 2 clics y no 20. Y puedo hacerlo porque sé programar, sé scriptear, sé cómo funciona lo que estamos haciendo y sé lo que tú necesitas también. Lo mismo para el diseñador. El diseñador necesita ingresar 50 misiones para el juego. Le voy a hacer un sistema para que tenga que escribir solo el nombre o para que lo exporte desde un Excel o para muchas cosas. Eso es como el lado de contenido. Y como tenemos el conocimiento de los sistemas, podemos usarlos más rápidamente que el pobre diseñador que a lo mejor se marea un poco y su mentalidad está más en balancear el juego, etc. Y por otro lado, para la parte técnica también sabemos programar, sabemos debuguear y podemos entender bien qué es lo que está pasando. Cuando vemos un bug, a lo mejor sabemos al tiro, ese sistema es tal cosa, pregúntale a tal persona. O yo te lo reviso porque eso debe ser un problema entre la integración y la programación. Uno tiene una visión más general y ayuda en todo ese tipo de cosas. Documentamos, es parte de lo que decíamos, traducir el lenguaje técnico para el diseño y viceversa. Y eso es como un conjunto de cosas, entonces no está en ninguno de los dos lados, como que tiene una patita en técnico y una patita en diseño. Y el día a día varía un poco de la etapa en que está el proyecto. Si estamos en concepto o preproducción, que se le llama en videojuegos, o sea, estamos pensando la idea, estamos buscando el financiamiento, estamos planificando cómo se va a hacer. Las tareas del Technical Game Designer tienen mucho que ver con el apoyo a validar la idea. Colaboramos en brainstorming. Nos preguntan o conversan, estamos ahí escuchando todas las ideas locas que tienen y cuando empiezan a decir, ya, esta nos tinca, esta está muy buena, uno puede decir, levantar las red flags, oye, eso podría ser medio complicado, eso podría tener un problema de optimización y vamos ahí ayudando y guiando un poquito el proceso. También generamos rápidos prototipos. Cuando hay ideas así, oye, esta funcionará bien, se sentirá bien, ya, yo te hago un prototipo y la gracia es que tengamos el manejo de las herramientas a tal nivel que podamos hacer un prototipo rápido, obviamente no listo para lanzar, pero que funcione para que el equipo lo juegue y diga, sí, no se siente tan bien, hagamos otra cosa. O muévele estas perillitas y que quede mejor. Y también, no menos importante, el último es definir procesos y buenas prácticas. ¿Por qué es importante esto? Porque esto obviamente es en conjunto con el área de ingeniería, pero no puede quedar solo en el área de ingeniería. Los procesos y las buenas prácticas son muy comunes para los ingenieros. Oye, vamos a hacer un proceso aquí, se documenta esto, lo otro. Y el área de diseño, el área más creativa, muchas veces no los tiene tan definidos. Entonces el Technical Game Designer ayuda a la organización completa a que el proceso sea adecuado además para cada área. No le vamos a pedir al diseñador que documente como un ingeniero y viceversa. Entonces aquí lo importante es que antes de que empecemos el proyecto se puedan definir estos procesos y cómo vamos a hacer algunas cosas para que después sea la vida más fácil para todos. Y ya luego cuando estamos en la ejecución o en la producción del juego, ya estamos todos trabajando full, una de las principales tareas del Technical Game Designer es implementar el contenido. Ayudar al diseñador a implementar las cosas, todas las cosas que él pueda tener en un Excel o en assets aparte, uno sabe cómo meterlos al proyecto. Hicimos estas herramientas que dijimos, sabemos bien cómo funcionan los sistemas, sabemos dónde puede estar el error, oye, no dejes esto en blanco porque se va a caer más adelante. Todo ese tipo de cosas ayudamos. Y es mucho más rápido que lo haga alguien que tiene también el conocimiento técnico de cómo va a funcionar por detrás y apoye eso, capacite también a los diseñadores para que lo puedan hacer más rápido usando mejor las herramientas.
Las herramientas que uno hace dentro de un proyecto al principio no están muy pulidas, entonces son propensas a errores humanos y uno ahí puede ir ayudando y también mejorando las herramientas a medida que ve el uso. Entonces es importante ver al diseñador cómo lo usa y, se equivoca siempre ahí, entonces esto podría mejorarse desde el punto de vista de la herramienta. También podemos hacer, como les comentaba, el debugging, pero también el perfilado, que es el análisis del desempeño del juego. Aquí hay mucha tarea de ingeniería, pero también el Technical Game Designer puede saber qué cosas pueden estar fallando y apoyar al área de ingeniería cuando ellos están un poquito sobrepasados o cuando es una funcionalidad más de gameplay, del diseño mismo, del uso del juego, que tanto solo técnicamente. Y luego, como les comentaba, los procesos ya los definimos antes, ahora tenemos que ayudar y asegurarnos que se sigan usando. Y bueno, también el prototipado sigue siendo parte de la producción, pero no tan fuerte, pero también si uno va a ir cambiando cosas entre medio, ayudamos a prototipar y asegurar que todos comuniquemos bien cada una de nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo le ayuda un Technical Game Designer? Porque, claro, uno lista un montón de cosas que hacen los Technical Game Designers, pero ¿cómo ayuda esto a una organización? Hay muchas organizaciones, hay muchas empresas de videojuegos que no tienen este rol o lo tienen sin darse cuenta. Siempre hay un diseñador que sabe programar, siempre hay un programador que le interesa el game design, solo que no se han dado cuenta o no es esa su función principal. Entonces, hay como 3 pilares principales que aportan mucho o que mejoran mucho en una organización cuando sí se tiene el Technical Game Designer. El primero es la comunicación. Como el Technical Game Designer ayuda a la traducción entre el diseño y lo técnico, ayuda mucho a que se puedan transmitir mejor las ideas y no nos perdamos en conceptos y cosas y no tengamos reuniones eternas en donde al final nadie salió entendiendo nada, sino que podemos ayudar a que cuando se están perdiendo un poco los conceptos que tenemos en común, los ayudamos a volver al centro. Definición y defensa del uso de procesos. Como les comentaba, esto potencia mucho la colaboración también, no solo la comunicación. Porque mientras tengamos procesos bien definidos, nadie va a pisarle el talón al otro, nadie se va a meter en el terreno del otro, porque todos vamos a tener bien claro quién hace qué. Y ahí, obviamente, esa definición y defensa no es una tarea única del Technical Game Designer, sino que es algo que tiene que hacer en conjunción con los demás para que todos estén a bordo de la idea de seguir usando estos procesos. Documentamos técnicamente y no tan técnicamente. Podemos hacer una documentación que sea técnica, pero legible para la persona que no entiende tanto los conceptos tan a bajo nivel. Y apoyamos el flujo de información entre departamentos. Como les comentaba, la idea es ayudar a que el diseñador pueda hablar con el artista, pueda hablar con el programador y no se pierdan en el camino. Luego, y muy importante, es el soporte. Como conocemos un poco de las dos áreas, de las dos áreas dentro de las 3 principales, que es arte, diseño y programación, podemos ayudar y quitar carga tanto a los programadores como a los diseñadores. Podemos tomar algunas tareas que son menos específicas del diseño para ayudar a los diseñadores a hacerla y también algunas tareas que son menos específicas de la ingeniería para ayudar a ellos a aliviar la carga. Eso es súper importante cuando es un proyecto grande, el equipo no es tan grande y empieza a generarse mucha sobrecarga en alguna área. Validación técnica temprana. Eso ahorra mucho tiempo para evitar el retrabajo. Si nosotros podemos gritar al principio de una reunión que esto no va a funcionar o que va a ser complicado, evitamos que lleguemos al punto en que ya está implementado y efectivamente no funciona muy bien y haya que retrabajarlo. Y entregamos insumos a QA y otros departamentos porque podemos ayudarlos a darles más información más detallada de lo que está pasando para que ellos hagan su trabajo mejor. Y finalmente, resolución de problemas. Como comentaba, tenemos una visión de alto nivel, entonces ayudamos a, cuando hay dudas, cuando alguien no sabe muy bien qué es lo que está pasando en esta parte, oye, ese sistema puede estar haciendo tal cosa. Generamos herramientas para mejorar los procesos y cómo trabaja el resto de gente y podemos perfilar, debuguear y alivianamos la carga también de ingeniería. Entonces, esas son como las grandes ventajas de contar con un Technical Game Designer o con alguien que cumpla ese perfil. No es necesario que uno se ponga así una polera que diga Technical Game Designer. El punto es tener en consideración que haya alguien que tenga este interés o esta inquietud por ambas cosas. Pero también tiene riesgos, principalmente para la persona que toma el cargo. Como están metidos o como muy involucrados en todas las áreas, se cae en el riesgo de que sea en algunos aspectos la única persona que sabe de algo.
Y todo el mundo le pregunta a él, entonces, y como uno tiene un rol muy de soporte y está tratando de ayudar, lo que pasa es que te empieza a generar como mucha carga y todo el equipo, o muchas partes del equipo dependen de que ese technical game designer o la persona que está metida en ambas cosas le responda. Y eso obviamente es algo perjudicial para el equipo, porque nunca debería depender todo el conocimiento de una persona. Y muy relacionado a eso, el technical game designer tiene la manía o el interés de estar metido en todo. No, sí, voy a todas las reuniones, voy a todas las implementaciones, estoy en todos lados y cuando hay que hacer una entrega soy el último que se queda, y etcétera. Y eso obviamente puede generar burnout. Es súper importante balancear esta participación como súper transversal del technical game designer en la organización con evitar que esté sobrecargado. También tiene que aprender a delegar a otras personas con el cargo similar o dejar las cosas que son de ingeniería efectivamente para ingeniería y las cosas de diseño también para diseño. Porque a uno le pasa que cuando sabe de algo, lo hace, ya lo hago yo nomás. Pero en realidad, mejor que lo haga la persona que tiene que hacerlo, porque si no, todo lo hago yo nomás, le alivianas demasiado la carga a los otros y quedas tú con toda la carga al final. Bueno, y eso me lleva a mi experiencia en Octeto Studios. Como les comentaba, gracias a mi trabajo en Octeto Studios me pude dar cuenta de que existía este rol. Yo entré como ingeniera, como programadora en Unity, hacía las partes técnicas, implementé muchos sistemas, pero viniendo de haber formado mi propia empresa, también estaba muy fuerte en mi interés el participar en el diseño. Y me relacionaba muy bien con los diseñadores que les costaba un poco de repente comunicarse quizás con el área de ingeniería. Entonces ahí yo empecé a ver esa conexión en donde yo empecé a traducir lo que los diseñadores querían hacer y lo que los ingenieros necesitaban de los diseñadores. Y se generó este puente mágico de arcoíris que ayudó a que se hiciera una conexión de comunicación súper potente. Y eso ayudó también a que se afiatara la organización en todos sus equipos. Cuando nos dimos cuenta de que se podía hacer esto de comunicarse mejor, no solo por la invención del cargo, sino que porque era importante que todos estuviéramos a bordo de lo que se estaba haciendo. Y también incluir en la parte técnica, en la parte creativa. Como les comentaba, no necesariamente los ingenieros no participan en la parte creativa porque no quieran o porque sean malos para eso, sino que porque es su especialización. Pero también tienen opinión y también es importante que todo el equipo esté enterado y a bordo de lo que se va a crear. Entonces, estas fueron algunas de las cosas que mejoraron o que fueron un resultado positivo de instaurar el cargo, porque como que lo inventamos en la organización para reflejar lo que yo ya estaba haciendo hace unos meses. Entonces mejoró mucho la comunicación en los equipos y estandarizamos algunos procesos que eran como únicamente de la parte técnica, los empezamos a meter de a poquito en la parte de diseño. Es un poco complejo igual llegar a donde hay un equipo ya instaurado que trabaja de cierta forma y empezar a decirle, no, ahora ese documento déjamelo acá y no acá, pero con comunicación y con buena voluntad de todos en el equipo funcionó muy bien, que no solo los ingenieros hacían las cosas súper ordenaditas y cuadradas, sino que también empezó a chorrear un poquito para diseño gracias a este puente de comunicación. Y hubo un incremento de velocidad en la implementación, que era muy indispensable. Estamos haciendo, como les comentaba, un JRPG, un juego gigante, que muchas empresas hacen con equipos de cientos de personas. Acá somos un equipo reducido, pero muy potente, y que pudimos hacer cosas muy rápidas gracias a esto, a que habíamos varias personas que podíamos implementar cosas mucho más rápido, que generábamos herramientas para mejorar la calidad de vida de las otras personas del equipo. Entonces, en el fondo, el Technical Game Designer es un rol que se puede resumir como de apoyo y empatía. ¿Y por qué empatía? Porque lo importante es entender lo que está haciendo la otra persona en su rol. Todos queremos hacer un juego bueno, todos queremos que nuestro trabajo sea el mejor posible, pero necesitamos que todos entendamos también lo que la otra persona está haciendo y evitar que en algunas organizaciones pasa que uno está en su rinconcito, tira el trabajo para el lado y ahora es tu problema. Eso podría pasar y la idea es evitarlo, teniendo personas que entiendan tanto del lado de este lado como de este otro lado de esa pared donde uno tira el problema. Y poder hacer esa comunicación. Entonces, para eso es muy importante tener la empatía
de qué es lo que está haciendo el otro, incluso si no veo el mundo como él, incluso si, como estaba la imagen del principio, una persona tiene la cabeza con florcitas y la otra con engranaje, todos podemos entendernos mientras haya buena comunicación. Y el apoyo, bueno, por como todo les expliqué durante toda la charla, el Technical Game Designer es básicamente alguien que está ahí para ayudar al equipo. No busca ser la estrella de ninguno de los departamentos, sino que está ahí como parado a ver quién necesita ayuda y yo lo puedo ayudar. Y bueno, y puede ser útil para tu equipo no solo en videojuegos, porque siempre es bueno considerar la idea de creativo más técnico, podría ser una buena combinación en una persona. Eso, muchas gracias. Entonces podríamos decir que tu rol es full support. Claro, sí, principalmente. El chicle que los unifica. Sí, exacto. ¿Quién tiene preguntas? Porque asumo que acá. Hola, buenas. Muchas gracias por tu charla primero. Me llama mucho la atención qué tipo de conocimiento uno tiene que buscar para entrar primero al área técnica en torno a lo que es videojuegos. Estoy recién entrando al mundo de la programación, recién conozco Python y quería saber si hay ciertos lenguajes que son más fuertes. Y por otro lado, como Technical Game Designer, que tú dices que es un área o sea, un cargo que en algunas empresas no está, ¿qué tipos de conocimiento en torno a lo creativo tiene que tener una persona que sabe de lo técnico del lado de la programación? ¿O es algo más como en las cualidades de la personalidad de la persona, de tener ese aspecto creativo? ¿O manejan también como programas del área de diseño? Sí, mira, el área de diseño, bueno, primero sobre lenguajes y como habilidades más técnicas, depende mucho de la empresa y depende mucho de qué tan global te quieras ir. Aquí en la industria chilena se usa mucho Unity, que es el engine de videojuegos, y el lenguaje principal es C#. También se está usando mucho Unreal, donde se puede programar visualmente con blueprints, pero también el lenguaje principal para uno que es ya programador o ingeniero es C++. Esos son como los lenguajes. Pero obviamente, si uno es desarrollador indie, puedes desarrollar en lo que quiera y ahí se puede desarrollar en Python, en JavaScript, es súper variable. En la industria global, esos son como los más estandarizados. Y sobre todo C++, ya si te vas a empresas mucho más AAA, ni siquiera usan engines propietarios, sino que tienen engines propios y lo programan casi todo en C++. Entonces, ese sería como el foco, depende de qué tanto te quieras especializar y globalizar. Y respecto a las habilidades para Technical Game Designer, los diseñadores, dependiendo también de la empresa, no usan tantos software particulares, Excel principalmente, y claro, es una mezcla entre capacidades de conocer la teoría del game design, el game flow, un montón de teorías de user experience, cosas que hacen un juego entretenido, que es como más psicología y cosas que no es tan fácil de aprender así solo por uno cree que sabe lo que hace un juego entretenido, pero cuando lo haces ya te das cuenta que no, no tanto. Y también es una mezcla de, como tú decías, capacidades como habilidades blandas, de poder comunicarse y de poder generar esta empatía de irte muy técnico si necesitas cuando estás hablando con el ingeniero y subir un poquito a la parte más creativa si necesitas cuando hablas con el diseñador. ¿Quién más pregunta? Ya. Por favor, acuérdense de no bajar la mano porque si no, de repente se nos pierden. Mi pregunta es más bien con respecto a gestión. Ya. Por dar un ejemplo muy particular, yo estoy en un lugar en donde hay diseñadores conversando con ingenieros y resulta que para hacer el Lean, la parte como de la ideación, después de la exploración, hacen reuniones en donde solamente están los technical leaders técnicos con los managers de diseño. ¿Tú eres más de hacer reuniones multitudinarias como para involucrar a los juniors y las personas que están a cargo del lado técnico y del lado de diseño? ¿O hay algún consejo que puedas dar como para hacer esa clase de reuniones? Porque me imagino que tu rol es como hablar con todas estas personas. Claro. Depende mucho de la organización, porque obviamente si es una organización de 100 personas es un poco inviable hacer una reunión súper multitudinaria y en realidad no todos van a poder expresar nunca su opinión. Pero claro, en equipos que son pequeños, idealmente sí tener al menos una instancia al mes o depende de los procesos de la periodicidad del desarrollo, para que todos puedan opinar. En Octeto, por ejemplo, tenemos instancias donde todos jugamos el juego
y todos damos opinión, oye, eso se ve medio raro, eso podría ser mejor, incluso los que no están en el área de diseño. Y eso es súper positivo, como decía, que todos estén a bordo de lo que se está haciendo. Pero claro, la idea ahí cuando invitan solo a los técnicos también sería bueno, solo a los líderes, también sería bueno que hubiera alguien que estuviera representando las dos áreas, si es que lo tienen, para que esté como defendiendo ambos aspectos. Idealmente que las opiniones de la parte más junior suba a los técnicos también, que haya un buen flujo de comunicación así de abajo hacia arriba para que el líder técnico sepa lo que su junior opina, incluso si no es la mejor idea, pero pueda entrar a la bolsa de conversación. Acá había una pregunta. Aquí, por favor. No baje su bracito para que la puedan encontrar. Aquí. ¿Ahí? Aquí. Que hay mucha gente. Para que vean lo interesante que está la charla. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la charla. No la conocía, pero sin duda una excelente oradora. Gracias. Mi pregunta más que nada tiene que ver con, bueno, viendo de que esto es un rol de soporte y hablando un poco de ingeniería de software, ya que obviamente los requerimientos son algo que se añade mucho de manera muy volátil en este tipo de proyectos, me llama la atención que al ser un rol de soporte, igual obviamente en todo lo que es el desarrollo de videojuegos, todos son personas muy creativas en realidad. Entonces, ¿cómo es que con su vasta experiencia al respecto no se cortan las alas de la creatividad para intentar como aportar y simplemente como soportar a las distintas personas al respecto? No sé si me explico con... ¿Como que mi rol se corta las alas? ¿O yo me corto las alas de la No, o sea, creatividad? me pregunto cómo es que no se corta las alas. ¿Cómo Sí, ¿cómo es que él se dedica a soportar sin como aportar al respecto? Como que claro. no me entra un poco en la cabeza eso. Sí, es que no es tan así, no es solo soporte sin ni una opinión, no estoy ahí solo para hacer lo que me digan, en el fondo uno también tiene opinión, como comentaba en la parte de preproducción uno participa en los brainstorming y está ahí para dar sus ideas también y por eso claro, por ejemplo mi rol en Octeto nació de mi inquietud en el diseño y que yo tenía muchas opiniones al respecto. Y también opiniones de cómo podía funcionar mejor técnicamente. Entonces, claro, uno es soporte, pero no te aíslas, ni te quedas callado, ni te guardas tus ideas. También eres parte del equipo. Y es parte de lo que como que yo defiendo, de que todos sean parte del equipo, incluso si eres la parte más técnica, incluso los QA, toda la gente que en rigor o en papel no es parte del crear el juego, todos tengan opinión también. Entonces, el Technical Game Designer obviamente no se excluye de esa visión. Pregunta allá. Ya, acá tenemos una pregunta. Ella me dice, hola, soy Pamela, una persona sorda. No estoy familiarizada con la técnica y tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre videojuegos de Xbox y Play y juegos en aplicación móvil? ¿Hace la misma tecnología o lenguaje de programación? ¿Cuánto dura el proceso de creación de un juego? Muchas gracias por exponer tus conocimientos. Ya, ella es Majo, sí la conozco. Ya. A ver, claro, los de consola, mira, en general los de móvil se pueden hacer con... todos los engines de videojuegos te sirven para hacer de todo, pero hay unos que obviamente funcionan mejor para móvil y otros funcionan bien para PC y consola, que suele ser la agrupación que se hace. Entonces, los que mencionaba, Unity se suele usar para más móvil, y Unreal se suele usar para más PC consola o en realidad como dispositivos más high-end, que se le llama como que tienen más capacidad gráfica. La diferencia del proceso no depende tanto quizás del tipo de dispositivo en el que se va a llevar, sino de cómo funciona la empresa. Y puedes hacer un juego de móvil que se demore lo mismo que un juego de consola dependiendo del alcance del juego. Eso, creo que esas eran todas las preguntas. No recuerdo si me faltó una. ¿Sí? ¿Qué más preguntas? Gracias. El tiempo, sí. Perdón. ¿Cuánto se demora en hacer un juego? En producción. La producción. Mira, por eso, depende del alcance del proyecto. Hay juegos que se demoran 5 años, hay juegos que puedes hacer en 6 meses, pero depende de qué tan largo sea el proyecto. Hay juegos como el GTA que lleva como 20 años y hay de todo. Eso, gracias. Ahora sí, allá. Hola, Pame. Hola. Soy Paulina. Mira, quiero hacerte una pregunta no tan técnica. Ya me inspiraste para estudiar C#. ¿Cuál es tu visión como mujer
dentro de la industria, tu experiencia, tus pensamientos. Y nada, solo agradecerte y estoy segura que más de alguna mujer o una persona que se identifique como mujer salió inspirada de tu charla, así que muchas gracias. Gracias. Sí. ¿Quién más tiene? Pero déjame responder. No, está bien. Sí, mira, mi experiencia como mujer ha sido interesante porque yo lo comentaba, justo participé en un panel el jueves, que yo llegué y partí trabajando en informática en un ambiente relativamente controlado, en una empresa que era súper feminista, entre comillas, tenía muchas mujeres a cargo, entonces a mí me parecía como súper normal, y cuando la gente contaba sus historias de terror, del machismo en tecnología, yo decía, oye, a mí no me pasa eso. Y de ahí me fui dando cuenta, sobre todo entrando un poco a los juegos, de que efectivamente sí había experiencias que uno puede decir, oye, sí, esto fue machismo, esto no es tan normal, porque además uno que viene de una cultura súper machista, de repente normaliza algunas cosas, pero claro, han sido algunas experiencias buenas, algunas no tan buenas, pero lo que me apasiona mucho es esto de llevar la visión de que sobre todo hay mujeres en la parte técnica, porque en videojuegos hay muchas mujeres en la parte más creativa, pero en la parte técnica somos menos comunes. Entonces, y la gente al no tener referentes se resta un poquito. Entonces, eso es como una parte importante de lo que yo he estado tratando de hacer con mi carrera, el generar eso también, esa visión más general. Gracias. Alcanzamos súper corto a una última pregunta corta. Corta. Allá. Rapidito, rapidito. Sí, acá. Hey. Gracias, hola. Hola. Quería hacer una pregunta en relación a la naturaleza como coordinadora del cargo y como cómo se mide la efectividad de este cargo, como cuáles son los OKR, porque a veces como hay temas de eso, de coordinación donde tocas tierras de todos, puede diluirse un poco las responsabilidades y caer en ese burnout y en esa situación que no se quiere. Quizás hay cosas de clima laboral, pero lo mismo, o sea, no puedes ser tú sola la responsable de toda esa parte. Claro, en el fondo el Technical Game Designer es como un poquito un orquestador. Entonces, claro, en la industria de videojuegos no se usa tanto los OKR, no se mide tanto así como tan estructuradamente, pero sí, uno tiene que estar ahí como ayudando a traspasar como un pulpo todas las cosas, las responsabilidades a las áreas que sean, y ayudando un poquito con esa visión de tener más claro cómo funciona. Y efectivamente, por eso el riesgo está en el burnout. Hay que tener mucho cuidado de no hacerse cargo de todo para no caer en ese problema. Cortita la respuesta, que me quedé sin tiempo. Ya. Gracias. Chicos, un aplauso, por favor. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Ella es muy seca, ¿verdad?